Hola, continuamos con nuestra serie ¿Cómo hacer una exégesis? En el video anterior dimos inicio al paso número 1, por medio de la delimitación de la perícopa. En esta oportunidad nos concentraremos en la ecdótica o crítica textual. Así que vamos a ir de lleno con esta parte. Para ello es necesario señalar que nosotros no poseemos los textos originales de la Biblia. Entenderíamos como un texto original el autógrafo, o sea, aquel manuscrito que salió de la mano del hagiógrafo. No tenemos ninguno de los autógrafos del texto bíblico. Esos textos bíblicos fueron siendo copiados a lo largo del tiempo. De alguna manera, el texto bíblico logró tener una forma estándar, a la cual se suele denominar el urtext o arquetipo. Tampoco tenemos estas formas originales o primitivas, las primeras que fueron consensuadas del texto bíblico. Simplemente tenemos diferentes copias de tradiciones textuales que son diferentes. En primer lugar, tenemos la tradición textual que está indicada por los textos pre- o proto-masoréticos, que luego dieron lugar a lo que nosotros conocemos como el texto masorético, que son aquellos códices o manuscritos que datan del siglo IX en adelante, y que poseen las anotaciones masoréticas o la vocalización masorética. Familiarizada con el texto masorético están las traducciones al arameo o el Targum o los Targumes. Pero no solamente tenemos esto, también por otra parte tenemos las traducciones al griego, que son igualmente antiguas. Esas traducciones al griego se hicieron de algún manuscrito hebreo que aparentemente pudo haber sido levemente diferente al texto masorético que hemos recibido. Y ahí se la conoce como la forlaje de la Septuaginta. De allí deriva entonces la traducción principal, la Septuaginta. Sin embargo, la que hemos recibido tuvo una serie de recensiones diferentes, tres de las cuales son las más importantes, la de Aquila, la de Símaco y la de Teodosión. Luego también de las traducciones griegas se realizaron las primeras traducciones al latín, un conjunto de traducciones denominado Vetus Latina. Basado en la Vetus Latina y del texto griego surge la Vulgata, la traducción de Jerónimo al latín, que como una peculiaridad también tiene una estrecha familiaridad con el texto masorético, porque de hecho él intentó ir a la Veritas hebraica. En el medio de estas tradiciones podemos mencionar la versión también en siríaco o la peshita, que tiene algunos elementos en común con ambas tradiciones. Por otra parte, y en un camino diferente, encontramos el Pentateuco samaritano, que fue transmitido y preservado por una comunidad especial de los samaritanos, y que tenemos un proto-samaritano, aquella versión más antigua, y lo que nos ha llegado hoy en día como el texto del Pentateuco samaritano. Otros autores, otros especialistas han identificado también la posibilidad de identificar otras tradiciones diferentes a estas tres que hemos señalado. Sin embargo, es mucho más difícil clasificarlas o identificarlas y se componen de un número muy reducido de manuscritos antiguos, principalmente algunos encontrados en Qumran. Bien, así que cuando hablamos del texto bíblico estamos hablando de este complejo escenario de diversas tradiciones, todas y cada una de las cuales tienen que ser consideradas en el proceso del estudio del texto bíblico. Si bien el texto bíblico se ha preservado de una manera bastante confiable, entre cada una de estas tradiciones hay leves diferencias que en algunos casos puede cambiar el sentido del texto. Por ejemplo, vamos a ilustrar cómo a veces la crítica textual afecta la traducción de un texto con algunos ejemplos. Vamos a decir que las variaciones pueden deberse a diferentes causas. En primer lugar, algún cambio intencional por parte de algún escriba que alteró el texto bíblico. También podemos tener el caso de corrupción textual, o sea que por el proceso de transmisión, por el deterioro, por el paso del tiempo, algún texto se pudo haber afectado y de esa manera preservarse algún error o algún faltante en el texto bíblico. Un tercer caso podría ser la vocalización masorética. Recordemos que en un principio el idioma hebreo se escribía sin las vocales y por lo tanto una vocalización diferente puede traer diferentes significados de una misma frase. Y por último, hay algunos casos en los que se han producido errores en el copiado, errores no intencionales, que sin embargo afectan de alguna manera la escritura de alguna palabra y por lo tanto también su significado. Vamos a proveer algunos ejemplos de cada uno de estos casos. Vamos con el primero, un cambio intencional. Podemos encontrar en 1 de Samuel, el capítulo 3, versículo 13, un ejemplo de ello.
Si comparamos diferentes traducciones contemporáneas, vamos a encontrar que varias de ellas dicen, con respecto de los hijos de Elí, que vilipendiaban o blasfemaban a Dios. Sin embargo, llama la atención la traducción de la Biblia de las Américas, que dice, por ejemplo, que trajeron sobre sí una maldición. Esta traducción es interesante porque parece ser completamente diferente a las anteriores. ¿A qué se debe esa traducción? Bueno, la cuestión es muy sencilla. Cuando nosotros vamos a las traducciones antiguas de la Biblia, vamos a encontrar que en algunos casos esta frase no es mencionada. O en otros se mantiene una u otra postura. Sin embargo, cuando nosotros vamos al texto hebreo, al texto masorético, se nos dice que la frase allí, porque se maldijeron a sí mismos sus hijos. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué si el texto hebreo dice que la maldición fue sobre ellos mismos, por qué muchas de las traducciones contemporáneas traducen que maldecían a Dios? Bueno, esto se explica por medio de lo que se conoce como un tikkun soferín. Los tikkun soferín eran algunas correcciones que hicieron los escribas, según registros medievales solo hay 18 a lo largo del Antiguo Testamento, en el cual el escriba evidentemente tenía serias dificultades con la lectura original del texto y para evitar algún problema decidieron alterarlo. Sin embargo, dejaron anotado que ellos hicieron esa alteración. En el caso de este texto que estamos analizando, la lectura original decía Elohim, que significa Dios, y sin embargo los escribas decidieron alterarla, cambiarla por la frase Lahem, que significaría sobre ellos o para ellos. De esta manera, ellos estaban evitando algo que ocurría naturalmente en la lectura, porque ellos entendían que si se pronunciaba la maldición, la harían efectiva. De tal manera que si ellos leían maldecir a Dios, se estarían haciendo culpables de maldecir a Dios efectivamente. Para que eso no ocurra en la lectura cotidiana de la Biblia, decidieron alterar el texto bíblico. Este sería un ejemplo de una modificación intencional. Vamos con el segundo ejemplo. Corrupción del texto. Vamos para ello a recurrir a 1 Samuel, el capítulo 13, versículo 1. Cuando nosotros comparamos diferentes traducciones contemporáneas, vamos a encontrar que hay gran diferencia. La Biblia de Jerusalén directamente omite este versículo, no lo van a encontrar allí. En la Reina Valera 60 se dice que había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, y luego continúa el texto, ¿verdad? Sin embargo, la Nueva Versión Internacional dice Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42. Así que ya encontramos una diferencia de cifras. Por un lado 1 año, 2 años y aquí 30 años, 42 años. Vamos con la LBA que tiene la misma traducción y luego leemos la Biblia española que dice Saúl tenía años, punto suspensivo, cuando empezó a reinar y reinó sobre Israel 22 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tanta diferencia en los números que encontramos allí? Bien, cuando vamos a las traducciones antiguas, la cuestión no se soluciona tampoco, porque también hay diferencia en cuanto a los años. La Septuaginta, de hecho, omite el versículo. Vamos al texto hebreo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, allí es donde encontramos el problema. Dice, Ben-Shaná, hijo 1 año, y luego se menciona que Saúl reinó 2 años como rey sobre Israel. Sin embargo, por el contexto, esta frase parece incoherente. Así que, si bien se han tratado de solucionar añadiendo o generando algunos casos, lo más probable es que se trate de un caso de corrupción textual. Por alguna razón hay un faltante en el texto que no lo podemos encontrar en ninguna de las traducciones más antiguas y de alguna manera no tenemos posibilidad de solucionarlo. Vamos con un tercer ejemplo, acerca de la vocalización masorética. Y para ello recurriremos a Job 16:20. Cuando leemos nuevamente diferentes traducciones modernas, encontramos una gran variedad de lecturas. Biblia de Jerusalén dice que interpreta ante Dios mis pensamientos. Reina Valera 60, disputadores son mis amigos. NBI, mi intercesor es mi amigo. LBA, mis amigos son mis escarnecedores. Así que claramente encontramos traducciones muy diferentes. ¿A qué se debe esto? Bien, el problema está en la vocalización masorética. El texto masorético lee Melitzai Reai, que entiende que se trata de un participio del verbo litz, que significa despreciar o burlar, así que sería se burlan de mí mis amigos, sería la traducción del texto masorético. Sin embargo, algunos han propuesto que aquí tal vez se trate de algún error en la vocalización y que debiéramos tan solo cambiar el
Pataj debajo de Melitzai por un Jirek y leer Melitzirrei y cambiaría completamente el significado. Ahora tendríamos Melitzi como un sustantivo, mi intercesor es mi amigo. Sería la frase resultante por medio de ese cambio de vocalización. Si nosotros pensamos en algunos argumentos en favor de esta postura, de este cambio de vocalización, podemos mencionar varios. En primer lugar, la evidencia epigráfica, que respalda la idea del sustantivo melitz, o también el uso posbíblico, ya que en Qumran se emplea melitz siempre con el sentido de intérprete o intermediario. Podemos mencionar la traducción del Targum, puesto que traduce abogado, y también el uso bíblico, porque cada vez que aparece esta palabra, melitz, los otros 4 casos que hay en el Antiguo Testamento, siempre define a un intérprete, a un enviado, a un mediador, a un traductor, por ejemplo. Además, la estructura del pasaje parece señalar de que melitz debiera ser considerado como un sustantivo y no como un verbo. Así que estos argumentos parecen señalar que la vocalización masorética tal vez sea inadecuada. Vamos con el último ejemplo. Error en el copiado. Tenemos 2 de Crónicas, capítulo 22, versículo 2. Allí podemos encontrar, si lo comparamos con 2 de Reyes, capítulo 8, versículo 26, que narra el mismo acontecimiento, dice así: era de 22 años Ocosías en su reinado, mientras que en Crónica dice era de 42 años Ocosías en su reinado. Así que, ¿a qué se debe esta diferencia de años? Por un lado 22, en otro lado 42, dentro del mismo texto bíblico. Bueno, probablemente se trate de un error de copiado. Las frases son relativamente parecidas y pudo haberse alterado en el proceso de copiado de una manera no intencional, generando esta variante. Sin embargo, por el contexto bíblico, podemos saber que la mejor lectura es la de 22 años. Bien, entonces, la presencia de estas diferencias nos demandan una disciplina que se dedique a estudiar estas variantes y establecer cuál de ellas puede ser la más confiable. Esa disciplina se la conoce como crítica textual o baja crítica. Esa disciplina se limita a comparar los manuscritos de la Biblia que tenemos disponible para tratar de establecer la forma original de los textos transmitidos. Es una disciplina muy importante y debe ser diferenciada de la alta crítica, ya que ésta trabaja con los textos y sin presuponer nada más allá de lo que hemos recibido. En pocas palabras, la crítica textual es la ciencia y el arte que tiene por objeto determinar los términos más fiables de un texto. Así que es una ciencia muy importante para los estudios bíblicos. Esta disciplina ha desarrollado un canon que se lo conoce como el canon de la baja crítica, con algunos principios que ayudan a escoger cuál puede ser la variante más confiable de todas. Vamos a mencionar algunos de estos principios. El primero, dar preferencia a la variante más antigua. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos algunas variantes en diferentes manuscritos, hay muchas posibilidades de que el manuscrito más antiguo tenga la lectura más confiable. Así que podemos decir de que la variante más antigua debe ser preferida en ese caso. El segundo principio, dar preferencia a la variante más difícil. Se entiende que en la transmisión y el copiado de un texto, muchas veces los escribas tienen la tendencia a aclarar el texto bíblico. Por lo tanto, si el texto parece más fácil de leer, estaríamos ante un caso de donde un escriba intentó armonizar el texto bíblico, de modo que la lectura más difícil tiene muchas chances de ser la más confiable. El tercer principio, dar preferencia a la variante más corta. A lo largo del tiempo la tendencia es a agregar cosas al texto y no a quitarle. Por eso la variante más corta en muchos casos es la que debe ser preferida. Cuarto principio, dar preferencia a la variante que mejor explica todas las variantes. Por medio de la comparación de los manuscritos uno puede detectar si se trató de un error de copiado, de una omisión, por algún fenómeno óptico, ¿verdad? O de visualización a la hora de copiar. Así que vamos a dar preferencia a aquella que pueda explicar a las otras. El quinto principio, dar preferencia a la variante que cuente con el más amplio apoyo geográfico. Es decir, si hay una variante que tiene evidencia en diferentes lugares, estamos sin lugar a dudas ante una variante que es más confiable que otra, que de pronto puede estar focalizada en una región específica y que pueda estar influenciada por las creencias de ese grupo geográfico. ¿Bien?
Sexto principio, dar preferencia a la variante que más se ajusta al estilo y a la dicción del autor. Para ello es preciso realizar un estudio que nos permita identificar cuáles son las formas usualmente empleadas por un autor bíblico y de esa manera poder decir, bueno, este autor normalmente construye su frase de esta manera, por lo tanto esta variante o la variante presente en estos manuscritos puede ser la más confiable. Séptimo principio, dar preferencia al texto que no refleja ninguna parcialidad doctrinaria. Muchas veces en el correr del tiempo los escribas fueron ajustando el texto bíblico a determinadas creencias particulares. De modo que es muy probable que si se acomoda el texto a alguna creencia es porque ha sido incorporada con el tiempo. Sabemos, por ejemplo, que los Targumes o la Septuaginta rechazaban toda presentación antropomorfa de Dios y por lo tanto trataban de cambiar o de alterar el texto en función de esa creencia particular. Por lo tanto, aquellas lecturas que presenten a Dios con rasgos antropomórficos han de ser preferidas a las de la Septuaginta o a las de los Targumes. Bien, no es necesario que el estudiante se especialice en la crítica textual. Muchos de los problemas textuales ya han sido abordados por otras personas y pueden ser encontrados en los debates que son presentados en las ediciones críticas de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque abocarse a la crítica textual requiere un alto grado de especialización, conocimiento de varias lenguas antiguas, acceso a los manuscritos, etc., lo cual muchas veces no es posible. Sin embargo, las ediciones críticas de la Biblia son una herramienta indispensable y muy útil para el estudiante y podrán encontrar allí muchas de las informaciones necesarias con respecto al debate textual de la perícopa que desean estudiar. Dedicaremos el próximo video a hablar sobre las ediciones críticas. Muchas gracias, esto fue todo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.